Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Y ahora lo que vamos a ver es el movimiento browniano, ¿vale? Bien, bueno, la idea de que la materia está formada por partículas muy pequeñas, es consecuencia de múltiples observaciones experimentales, observaciones que están en la naturaleza, pues por ejemplo el humo, cómo se mueve el humo, en una habitación, o las partículas de humo en suspensión que vemos nosotros flotando en el polvo, ¿no? Cuando entra un rayo de luz y vemos las partículas de polvo flotando, o unas partículas de agua, cómo se mueven las partículas de agua, que no, las partículas de agua no se pueden ver directamente, pero sí se pueden ver otras partículas mayores que están en ella. Vamos a explicar eso un poquito mejor. Bueno, el término browniano viene del científico Brown, eh, que descubrió este movimiento en 1827 y por eso lleva su nombre, movimiento browniano. Y existen muchas pruebas de este planteamiento, de este modelo es correcto, observables en todas las sustancias, tanto líquidas como gaseosas, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos de ellos, ¿de acuerdo? Esas partículas, este movimiento browniano, pues lo que me habla es de una serie, de que las partículas están moviéndose arbitrariamente, aleatoriamente, de una forma pues totalmente azarosa, ¿no? Y con desorden. Vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, si pinchamos aquí en este vídeo, si pinchamos en este vídeo, pues veremos, esto es lo que es el movimiento browniano, ¿vale? Vamos a darle aquí a reset. Entonces, si supongamos una partícula grande, un trozo de polvo, por ejemplo, o una partícula en agua, y entonces un trozo de polvo, o bien en un vaso de agua, o un trozo de polvo en suspensión en el aire. Entonces vemos cómo esto se está moviendo aleatoriamente. ¿Y por qué esto se está moviendo? Fíjense que la bola roja sí la podemos observar nosotros, ¿eh? La que no veríamos a simple vista serían estas otras bolas oscuras. Estas bolas oscuras serían las que no seríamos capaces de ver. Pero estas sí es observable macroscópicamente. Estas solo son observables microscópicamente. Entonces, describe un movimiento caótico al azar, que es el que se le llama movimiento browniano. ¿Y cuál es la explicación de ello? Pues que hay una serie de partículas microscópicas muy pequeñas, invisibles a simple vista, que no se pueden ver a simple vista, pero que son las responsables de con su choque alterar el movimiento pues de esta otra partícula, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver otros ejemplos más. Si nosotros pinchamos aquí un experimento en YouTube, aquí un experimento en YouTube, le vamos a dar, entonces vemos cómo estas partículas de agua, partículas se mueven. Estas partículas que estamos viendo aquí, estas partículas que estamos aquí no son partículas de agua. ¿eh? Las partículas de agua son mucho más pequeñas, no se pueden ver con un microscopio ordinario. Estas partículas se mueven gracias al choque de las partículas de agua. Gracias al choque de las partículas de agua. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí otro vídeo, donde tenemos precisamente ese efecto, el movimiento browniano. Estas partículas, que son las microscópicas, las que no se pueden ver, pues van chocando con una partícula, por ejemplo, de polvo o, o de suciedad o de lo que sea, y debido a ello, pues se va moviendo, ¿de acuerdo? Debido a ello se va moviendo, debido a este movimiento. Bueno, pues eso es lo que consiste el movimiento browniano. Ustedes tienen ahí en los contenidos, pues precisamente estos vídeos aquí, ¿de acuerdo? Aquí. Este sería el que acabamos de ver del agua y este el de estas bolas verdes, ¿de acuerdo? Ustedes pinchan aquí y llegarán a esos vídeos. Bueno, fíjate en el primer vídeo cómo se mueven las pequeñas partículas que hay en suspensión en la gota de agua. ¿Qué las hace moverse de esa forma tan desordenada? Pues lo que le hace moverlas son las partículas de agua, que son invisibles. Vamos a ver, les quiero recordar. ¿eh? Si yo pincho aquí, si yo pincho aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el canal este, ¿eh?
estas de aquí no son las partículas de agua, ¿de acuerdo? Estas se deben, son suciedades, motas, se deben al movimiento de las partículas de agua, ¿vale? Pero no son propiamente partículas de agua. Esta es la explicación. Estas serían las bolas rojas que se ven, y las partículas de agua o de gas, si estuviésemos hablando de polvo en suspensión, ese polvo que vemos nosotros en ocasiones. Imagínense que dejamos es un día luminoso y dejamos una rendija abierta en la habitación. La habitación está oscura, pero entra un rayo de luz. Y sin embargo nosotros ahí vemos pues que hay polvo en suspensión que se está moviendo caóticamente. Bueno, pues estas partículas serían esas partículas de suciedad, de polvo, que nosotros vemos mover caóticamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues pinchando aquí estos vídeos, llegan ustedes a estas explicaciones. Y pinchando estas llegan a esta animación del movimiento browniano que yo ya les he explicado. Y que fíjense que aquí este dibujo está hecho para 100 partículas. Vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si en vez de 100 pues yo pongo 200. Y vamos a resetear de nuevo esto, pues hay más partículas. Vamos a poner 2000, a ver qué pasaría, si lo admite. ¿Ve? Eso sería, claro, al haber 2000 partículas, pues ya el movimiento es mucho más pequeño, no tiene tanto grado de libertad y esto se mueve más lentamente. Bien, eso, una cosa así es lo que pasaría, por ejemplo, en un líquido, o incluso podría ser, por ejemplo, en un gas, en un sólido, ¿no? A medida que yo aumento el número de partículas, que están más unidas, pues se pueden mover mucho menos, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, por ejemplo, un sólido, por ponerles un ejemplo, ¿no? Para que ustedes lo comprendan. Aquí pondríamos, por ejemplo, un líquido, y si hay muchas menos partículas entre ellas, pues tendríamos, por ejemplo, un gas, ¿no? Que es el caso, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, ¿qué pasaría también si yo aumento, por ejemplo, la velocidad o la temperatura, ¿no? Pues ustedes jugando con esto, pues pueden modificar los valores. Fíjense que n lo que me da es el número de partículas. La m2 por m1 es la relación entre las masas de estas partículas pequeñitas con la masa roja. Aquí es para resetear los valores, y aquí es para darle más temperatura o menos temperatura, ¿de acuerdo? Muy bien, vale. Bueno, pues entonces nosotros ya hemos explicado todo esto, y entonces aquí viene la explicación del vídeo. Inicialmente 100 partículas llegan al recipiente. La masa de la partícula roja 27 veces, como yo les he explicado, mayor que cada una de las otras, y además está activada la opción de dejar la traza de la trayectoria, es decir, la bola roja dejaba una estrella, una estela, dejaba una trayectoria azul, para ver qué es lo que hacía. Pues esta es la explicación del vídeo que nosotros hemos visto. Bien, y cuando aumenta la temperatura, las partículas de la sustancia se mueven más deprisa, ¿vale? Aquí está la clave. Si la temperatura aumenta, las partículas se mueven más deprisa, chocando más veces. Si chocan más veces, además también lo hacen con mayor intensidad, porque claro, al moverse las partículas más rápidamente, los choques primero son más usuales, más fáciles de que se den, porque se mueven más rápidamente. Y segundo, esos choques serán más fuertes, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, en definitiva, aumenta la presión, ¿no? Porque la presión, ya veremos que me daba una idea del choque de esas partículas microscópicas. Es decir, la presión me va a dar, pero eso no vamos a adelantarnos, pero va a reflejar una idea, un valor macroscópico de todos estos choques de estas partículas, ¿vale? Aquí tenemos chocando más veces con más intensidad entre ellas y con las paredes. Es decir, la temperatura es la manifestación macroscópica de la energía cinética, es decir, de la masa y la velocidad que tienen ¿quién? Las partículas microscópicas. O sea, que pasamos del campo microscópico al campo macroscópico, ¿vale? La velocidad y la energía cinética de las partículas, si promediamos,
obtenemos un valor. Si hacemos la media, obtenemos un valor. Y esa es la temperatura, ¿vale? Que es un valor macroscópico. Entonces estamos diciendo que hay magnitudes que son microscópicas. Como hemos dicho, hay magnitudes que son microscópicas, que son la velocidad y la energía cinética de cada una de las partículas. Y si yo cojo todas esas energías cinéticas, de cada una de las partículas, las sumo y divido y hallo el promedio, pues obtengo un valor próximo a la temperatura. Bueno, y por último vamos a resumir esta pregunta importante. Aspectos fundamentales del modelo de partículas. Pues primero, la materia está constituida ¿por quién? Por partículas muy pequeñas e iguales entre sí para cada sustancia, ¿vale? Y que no son visibles a simple vista, son tan pequeñas que no son visibles a simple vista, son partículas microscópicas. Segunda, hay grandes espacios vacíos entre ellas, por los que se mueven como desordenadamente o al azar, con velocidades que dependen del estado físico, es decir, si estamos en estado gaseoso se mueven más rápidamente y más lentamente si estamos en el estado líquido y más pequeña, mucho más pequeña si estamos en estado sólido. Y otra, la temperatura es la manifestación macroscópica, es decir, el reflejo macroscópico de las propiedades microscópicas del movimiento de las partículas. Es decir, la energía cinética microscópica de cada una de estas partículas, pues se calcula un promedio. ¿Cómo se calcula un promedio aproximadamente? Pues cogiendo todas las partículas, sumando, considerando toda su energía cinética y dividiendo entre el número de partículas aproximadamente. Bueno, así es como se tendría que hacer en teoría, ¿no? Al aumentar la temperatura también lo hace la velocidad de las partículas. Evidentemente hay una relación directa entre esta velocidad de estas partículas y la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad cinética, mayor velocidad de las partículas y por tanto mayor energía cinética, ¿vale? Bueno, pues con esto queda esta parte explicada.